Cordial saludo para todos los televidentes de Channel Plus y quienes nos sintonizan en las redes sociales. Jorge Valdano, uno de los más grandes jugadores argentinos de fútbol, dijo que el fútbol era lo más importante de lo menos importante. Hoy, en el mundo, con esta pandemia y con todo el alejamiento y esa especie de hibernación colectiva a la que nos condenó el COVID-19, hay un tema que está sonando más que cualquier otro, el retorno del fútbol. Y más allá del fútbol, el retorno a las actividades deportivas, no solamente competitivas, sino recreativas. Para el Digo Yo de hoy, hemos invitado a William Marulanda, que nos acompaña desde Cali, y a Mauricio Gómez, que nos acompaña desde Pereira. Ambos expertos en el tema deportivo, ambos periodistas deportivos, y junto a nosotros, como siempre, está nuestro director Javi Merec. Saludo a los tres y arranco por preguntarle a Mauricio. Mauricio, ¿eso es lo más importante de lo menos importante, según Valdano, hoy? Jaime, buenos días, un placer, un saludo para todos y para los televidentes. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el fútbol es de esas cosas importantes de las menos importantes. Y le complemento, Jaime. Hace un par de semanas nada más, el propio Jorge Valdano, en su columna que tiene en el periódico El País de España, dijo que el fútbol se cayó de esa burbuja en la que estaba, porque se dio cuenta que en este caso era más importante lo que estaba pasando con el coronavirus. Y hace un par de días también, el técnico Juan Carlos Osorio, un referente de nuestro fútbol, dijo que el fútbol y todo el entorno futbolístico estaba dentro de una burbuja y que no estaba de acuerdo con el reinicio temprano de actividad balompédica en nuestro país. De modo que creo que eso grafica muy claramente lo que es el fútbol y calza perfectamente, como usted lo está proponiendo, Jaime, a este debate en torno al regreso o no del fútbol a Colombia. William. Hola, don Jaime, un saludo para nuestro director, don Javier Meret, y para Mauricio también en la ciudad de Pereira. Un abrazo para todos los televidentes de Channel Plus. Efectivamente, como usted lo ha dicho, el fútbol, y a propósito, este coronavirus ha sentado el lugar en donde deberíamos de pensar en lo que nos está pasando con el tema del virus. Sentaron en el lugar donde era a los deportistas. Mire, en Europa los salarios se redujeron un 70% durante esa pandemia. Hablamos de las grandes figuras del fútbol internacional como Messi, como Ronaldo. En Colombia aún no ha pasado, ¿no? Aunque no se ha pagado el salario normal a los futbolistas en esa pandemia, pero debemos empezar a cambiar ese tema porque los salarios grandes, abultados que tenemos para el futbolista en Colombia, eso a raíz de este virus COVID-19 debe empezar a cambiar. Y como usted lo decía, no solamente el fútbol, también el ciclismo empieza a cambiar durante este tema de cuarentena, pero afortunadamente ya tenemos, don Jaime, Javid y Mauricio, ya nuevas fechas para las carreras más importantes del mundo, como las tres grandes, la Vuelta, el Tour y el Giro de Italia. Me parece, Jaime, como aficionado al fútbol, ¿cuál es su perspectiva, Javi? Bueno, me parece, Jaime, que eres muy egoísta tratando de consolidar todo el deporte alrededor del fútbol. No te olvides que el deporte como una expresión del ser humano arranca 800 años antes de Cristo con un tema que llamaron las Olimpiadas griegas, y ahí no se hablaba de fútbol, se hablaba de una serie de procesos deportivos, entre comillas, pero que tenían como una intencionalidad muy, muy dirigida hacia construir guerreros para la guerra. Realmente lo que pasa en el deporte, en cualquiera de sus facetas, es que se dan batallas constantemente entre grandes equipos o entre individuos. Y ahí, de esas batallas de esos individuos, es que también nace toda esta literatura mundial de esa época, de los grandes héroes de la ciudad, de los héroes de las sociedades, los héroes de las religiones. Ahora, ese deporte ha sufrido desde esa época hasta la fecha de hoy, ha sufrido durante varios momentos de grandes cataclismos que lo han, digamos, dejado un poco inerte durante un tiempo, que son los de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, alguna pandemia, y ahora la que encontramos, que es este coronavirus o el COVID,
como lo llaman, eh, eh, digamos que los científicos, lo que ha pasado con él es que los medios que tenemos hoy en día, con la velocidad que tienen, han construido un pánico absoluto alrededor del concepto de los grupos de personas unidos alrededor de cualquier evento, un matrimonio, el deporte, el fútbol, en fin, el básquetbol. Pero si nos vamos a los que han perdido enormemente hoy, tú tienes que enumerar el fútbol como uno, evidentemente, pero el otro que ha perdido enormemente hoy es el básquetbol. El básquetbol americano, que es una fuerza económica y deportiva en el mundo entero ya, la NBA, el otro el béisbol, y así un sinnúmero de deportes que son en cada uno de los países grandes anclas de diversión y de expresión ciudadana. El fútbol americano, por ejemplo, el evento de la NFL es el evento más visto en el mundo entero. Luego tú tienes una variante de ejercicios y de deportes que por esta pandemia han sufrido mucho. La gran duda que se viene encima es, vamos, porque hay dos movimientos que están marchando a fuerza muy veloz, en una velocidad enorme. ¿Cuáles son? El movimiento de la virtualidad, y es lo que nos han enseñado, ahora estábamos hablando con Mauricio y con William, la necesidad de ir cambiando y ajustando nuestro método de vida a tener una mayor participación de la virtualidad, por ejemplo, como estamos haciendo en este momento con, esta, eh, con este programa, y la tendencia a mantenernos todavía en los grandes volúmenes de gente llenando los estadios. Yo soy del criterio que la virtualidad va a ir ganando mucho espacio, mucho espacio, mucho espacio, y la construcción de estos ideales, jugadores o héroes que desde antaño vienen acompañándonos en la historia, se van a ir formando más fácilmente en la virtualidad. Tú vas viendo los muchachos de 8, 10, 12, 15 años metidos en un aparatico, yo lo llamo el telebobito, y van construyendo sus ídolos, sus Messi, sus Ronaldos, con las capacidades que ellos quieren, con los movimientos que ellos quieren. Yo creo que eso va a ir tarde y más temprano que tarde, ir liquidando el proceso de las grandes agremiaciones de gentes o grupos de gentes visitando los estadios. Pero bueno, esa es como una impresión mía, y yo creo que nos tenemos que preparar este año y el año entrante para entrar ya no gradualmente, sino abruptamente en ese proceso de virtualidad que ya se nos avecina. Oye, usted habla de Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos serán este año. También quedaron suspendidos o postergados, o no sé si tienen fecha. Detrás de todo este deporte se mueven unas cantidades de plata que son absolutamente impresionantes, y al final el carácter deportivo competitivo pareciera pasar a un segundo plano. Lo importante hoy es responder los patrocinadores, responder los derechos de televisión y tener con qué responder a sus salarios de locura que muchos futbolistas en el mundo se ganan. La pandemia nos aterrizó, Mauricio. Totalmente. Mire, para ir como en el hilo conductor, yo creo que el deporte hoy, en contexto general, es un negocio. Hubo algo que apareció en el camino, en esa evolución del deporte, en ese recorrido cronológico que hacía ahorita Javid Merek, y es el marketing. Y el marketing cambió la concepción total de lo que es el deporte. Hoy el deporte se concibe totalmente distinto a como lo concebía Pierre de Coubertin, por ejemplo, el francés creador del Comité Olímpico Internacional en el año 1894, 2 años después, en el 896, fueron los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Nada tiene que ver el deporte hoy con el deporte de aquella época. En aquella época el deporte fue concebido como un escenario de sana competencia y de promover valores. Hoy quizás algo puede existir, pero hoy todo es marketing, hoy todo es absolutamente un negocio. Entonces, yo estoy de acuerdo que el tema de la virtualidad va a empezar
a ganar un terreno muy grande, pero eso, digamos, va a ser post pandemia, que bien vale también mirarlo detenidamente, porque aquí el problema para el deporte, para el fútbol, pero el deporte en general, no solamente es el que se está viviendo ahora. Yo creo que el verdadero problema con todo y que hoy hay una situación calamitosa, el verdadero problema del deporte va a llegar después de que se pase la pandemia y es cómo se va a volver a reconstruir, digamos, ese deporte. La pandemia, para redondear mi idea, desnudó sin duda alguna una cantidad de falencias a todo nivel de sociedad y el deporte lamentablemente no fue esquivo a esa situación. La pandemia del COVID-19 desnudó una cantidad de falencias en la estructura del sistema nacional del deporte en nuestro país, incluido el fútbol también. Entonces, la verdad, el deporte hoy es concebido como una empresa, marketing totalmente distinto a como era concebido antes, y por eso es que la situación se vuelve mucho más calamitosa, porque no solamente no hay actividad deportiva, sino que también se está perdiendo mucha plata en torno al deporte. William, de respecto a lo que decía Javier de pasar de una actividad más presencial a una actividad más electrónica, más de tableta, más de juguetico, ¿eso funcionaría en el ciclismo? No. Claro, efectivamente. Antes déjeme decirle, don Jaime, Javid y Mauricio, que es una decisión, no sé si acertada o no, el Comité Olímpico Internacional acaba de decir que los Juegos Olímpicos se van a llamar Juegos Olímpicos 2020, pero se harán el próximo año, la fecha ya está, será julio del 2021, donde tendremos los Olímpicos 2020. Y sobre ese tema virtual, pues claro, hoy... William, Sí, sí, usted Mauricio. me permite un segundito, es que me parece Sí, oportuno lo que usted está diciendo, me parece que es el fiel ejemplo de lo que estamos hablando, del marketing y del negocio. sí, Yo desconozco la razón, pero estoy casi que seguro que como ya había muchos contratos firmados y el nombre de la competencia es Tokio claro. 2020, así se haga en el 2021, que está definida la fecha del 2021, pues ellos no pueden perder esos contratos y eso implicaría una cantidad de situaciones jurídicas. Entonces, ese es el mejor reflejo, William, de que esto es un negocio. La imagen, sí, total. En el tema del ciclismo, señores, déjenme decirle que hoy por hoy los deportistas están trabajando desde sus casas, haciendo el trabajo de rodillo y ha generado un gran auge las carreras virtuales. De hecho, aquí, a través del canal CNS y con Telepacífico, realizaremos el próximo 31 de mayo una gran carrera virtual en donde tendremos a Harlison Pantano, a Oscar Sevilla, a Higuita, a todas las grandes figuras del World Tour de Colombia. Los vamos a tener en una gran carrera el próximo 31 de mayo. Pero lo que usted decía, don Jaime, y lo que comentaba el doctor Javi, la tecnología está sirviendo para eso hoy. Los técnicos hacen sus charlas a través de Zoom, a través de las videollamadas, y los entrenamientos se hacen a través de eso, precisamente porque el ciclista tiene la ventaja que la mini computadora que carga en su bicicleta la puede conectar de manera Wi-Fi a las app que hoy por hoy están compitiendo por ese mercado. Ese tipo de mercado también es un tema muy importante, señores, porque esas plataformas que hacen carreras virtuales hoy compiten por ese mercado precisamente de tener carreras y de que todos los ciclistas estén metidos ahí. Conectan su mini computadora a la app y si usted se da cuenta cuántos kilómetros hizo el ciclista, la frecuencia cardíaca, la potencia, todo lo que tiene que ver con números está ahí a través de la tecnología. Es importante aquí hacer, como ustedes proponen una sentencia de muerte, y es que el fútbol se ha vuelto es fundamentalmente recursos y dinero, el deporte. Yo no estoy tan de acuerdo con ustedes, aunque evidentemente el dinero ha sido un componente muy importante para elevar el deporte a la dimensión que tiene hoy y hacerlo parte integral de la vida de todos los ciudadanos, ya no solamente de un grupo de personas exclusivas, sino de todos los ciudadanos, en la medida en la que ha generalizado o ha homogeneizado los utensilios que se utilizan para el deporte. Entonces, Nike, Adidas, tienen tenis que utilizan los grandes deportistas, los grandes héroes de nuestras épocas, que son fundamentalmente deportistas. Y uno quiere también como traer como una oportunidad a su vida ese tipo de elementos.
Y esto todo, obviamente, pues son recursos. Pero no es ajeno a la realidad el hecho de que desde tiempos antiguos los deportistas son los ídolos y han recibido las grandes gratificaciones económicas toda la vida por haber sido ídolos de la sociedad. Obviamente ya hoy esa dimensión ha crecido enormemente, pero es porque toda la sociedad está involucrada con el deporte de una manera u otra. William, cuando yo salgo a comprar una bicicleta para salir a hacer ciclomontañismo, quiero comprar la bicicleta que tiene tal deportista porque Claro. además viene referenciada y entonces empiezo a acceder a una serie de elementos y equipos que hace 50 años nadie podía tener acceso a ellos, eran muy difíciles acceder a ellos. De hecho, los pedalistas esos de nuestras montañas, la gente de Boyacá, la gente se montaba en una bicicleta de esa de tienda y salía y corría y corría y corría y decían que eran muy guapos porque aún sin las bicicletas profesionales salían y corrían. Pero me parece muy importante aquí traer a colación esto. Cada época tiene su gloria. Y digamos que en esas épocas antiguas, la gloria era estar ahí en esos eventos, como el circo romano, como las grandes eventos de deporte de ese momento. Vino la época de los deportes más masivos, más incluyentes, como estas épocas con el fútbol americano, con el fútbol, con el básquetbol, pero fueron muriendo unos deportes que eran más lentos, por ejemplo el béisbol, por ejemplo el softball, todas esas cosas. Y en la medida en que van pasando los tiempos, va a ir ajustándose también el tipo de deporte que estamos haciendo para el momento coyuntural que vive la humanidad. Yo creo que vamos a ir entendiendo, vamos a ir captando cómo se va acabando poco a poco el manejo de un balón con el pie. Ese deporte de manejar el balón con un pie, ese se va a ir acabando poco a poco en la medida en la que todo se va virtualizando y el choque se vuelve más personal y la participación del ciudadano, del joven, del individuo es mucho más activa y el rol a través de las comunicaciones va a ser muy directo y muy de doble vía. Yo puedo estar ya entrando mañana en una realidad virtual en el equipo del Manchester United jugando un partido contra otra persona porque él me va a dar la posibilidad de la tecnología de participar en esos roles. ¿Qué va a hacer eso con el fútbol profesional? Esa es la gran pregunta. ¿Va a reducir su impacto, su interés? ¿Va a reducir el interés de la gente para ir a los estadios? Yo creo que sí. Yo creo que los cambios se notan y van a llegar muy pronto. Y en cuanto a los temas salariales y los temas de haber postrado en sus rodillas todo el fútbol y todo el deporte mundial, estoy de acuerdo con William y con los periodistas y con Jaime, en el sentido de que esto lo que hizo fue desnudar el concepto de la riqueza y el cúmulo de la riqueza alrededor de un proceso que debe ser de todos los ciudadanos, que es el deporte. Y yo sí creo que en el camino lo que vamos a ver es la incapacidad de levantarse en los términos de riqueza. Los salarios se van a poner muy, muy parejos a todo nivel. Evidentemente, unos son los europeos, otros son los suramericanos, y con sus distancias claras, pues la dimensión del público, la dimensión de la capacidad económica del público. Pero mire que no los solamente ajustes. desnudó el tema del fútbol, también diría yo que le pegó una cachetada al tema de la soberbia, Javid, Mauricio y Jaime. Ustedes recuerdan que antes de todo ese tema del COVID, la DIMAYOR se creía todopoderosa, ¿no? Para ellos el fútbol ¿A era dónde le como lo es mandamos en la la FIFA. factura? Sí, exacto. Es más, hubo una posibilidad de que el gobierno le planteó a la DIMAYOR y a WIN, que es el canal obviamente que tiene el tema de la televisión, de que los partidos fueran gratis porque era algo de interés público, de interés general, pero la DIMAYOR dijo, no, eso es un negocio y aquí nadie se mete. Pero ahora, cuando están en los problemas de plata, sí están pidiendo un salvavidas al gobierno colombiano, ahora están rogando para que el gobierno interceda y obviamente les dé un auxilio, un ingreso. O sea que mire, la soberbia también
la paró ese tema del coronavirus, en este caso en el tema del fútbol? El fútbol ya está, Jaime, William, Javier, trabajando en lo que está diciendo Javier, en la parte de la virtualidad. Es que no podemos olvidar que hoy se está jugando la Liga Betplay, es decir, la liga virtual del fútbol profesional colombiano. Ya eso es un campanazo de alerta que nos indica, hey, esto va a cambiar. Yo creo que hoy no está siendo bien recibida, pero porque, pues hombre, venimos de generación en generación en que hemos vivido el fútbol como una gran pasión, y el fútbol, de hecho, en Colombia fue concebido como un espectáculo deportivo que incluso ayuda a apaciguar los ánimos en momentos de crisis sociales. Recordemos que el fútbol profesional nació en el año 1948, cuando se produjo el famoso Bogotazo con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril del 48. Ahí había fútbol amateur, ahí se creó el fútbol profesional precisamente para darle a la gente una diversión y cosas distintas en qué pensar. Cuando el Palacio de Justicia del 85, lo mismo, se transmitieron 2 partidos por televisión para que la gente se centrara en el fútbol y dejara de pensar en eso que estaba pasando en el Palacio de Justicia. Y en época de violencia fue exactamente lo mismo. Entonces, decirle a esa gente que o vivió esa época o recibió esa cultura, a estas generaciones de hoy en día, decirles que cambien el chip, porque ya hay una liga virtual, va a ser muy difícil. Yo creería que hacia futuro se va a consolidar, pero se va a consolidar en la medida en que lleguen nuevas generaciones y empiecen a consumir de manera mucho más masiva ese tipo de virtualidad. Es más, yo creería que llegará el momento, no sé en cuánto, en 20, 30, 40, 50 años, que vamos a ver el Campeonato Mundial de Fútbol de Robots. Muy seguramente va a ser así, pero aún, digamos, esas generaciones de hoy nos cuesta mucho pensar que eso pueda ser viable. Y respecto al tema del deporte, yo creo que hay 2 deportes, Javier, hay 2 deportes. El estrato alto y el estrato bajo, sin duda alguna. Cuando en Colombia hablamos, William, Jaime, de nuestros deportistas, ¿cierto? Nosotros lo primero que pensamos es Nairo Quintana, Egan Bernal, Mariana Pajón, Katherine Ibargüen, en los propios jugadores de la Selección Colombia de fútbol. Esa es una élite, muchos de ellos son profesionales. Obvio que para llegar ahí tuvieron que haber hecho todo un camino, todo un proceso, pero de ahí para abajo hay toda una estructura. Y los de la base son los que más están sufriendo en este momento con el tema del coronavirus. Por eso digo yo que la estructura de ese sistema nacional del deporte está muy frágil, porque el club deportivo, que es la esencia del deporte, el club que se forma con 4 o 5 deportistas de patinaje y montan un club, ese club le da vida a la liga deportiva, a la liga departamental de patinaje, pero a la vez varias ligas le dan vida a la Federación Deportiva de Patinaje. Y esa federación deportiva, pues obviamente hace que exista en este caso el Ministerio del Deporte. Pero ese club depende de la liga depende de la federación y la federación depende del ministerio. Si el ministerio no gestiona, no hace algo, el que peor la va a llevar, digamos, el que peor va a tener condiciones es el de la base. Y recordemos que tanto este Egan, como este Nairo, como esta Katherine, como esta Mariana, para estar donde están, empezaron en la base. Hay una gran disparidad. Yo por eso digo, y es un concepto una visión muy personal, que hay 2 deportes, el de arriba y el de abajo. Y el de arriba a veces no la está pasando bien. Y si el de arriba no la pasa bien, ¿qué diremos con los que están en la parte de abajo? Eso es cierto. Claro. Hablando del ajuste de los salarios, el pobre Messi le tocó, no sé cómo hará, sobrevivir con 3 millones de euros al mes, de acuerdo al ajuste. Me parece una injusticia, no sé cómo hace, hombre. Yo quería hablarles del tema del fútbol. Lo que pasa es que no conoce los gastos que tiene. Señor. Que no conoces los gastos que tiene. Que no conoce los gastos que tiene. Colombia es una cara de la moneda. Sí, eso es cierto. Cuando más se gana, más se gasta. Es lo que gasta. Sí, tiene razón. Claro. Y sin embargo, por eso soy solidario con Lionel. Mire, ha habido una propuesta Juegos Olímpicos, Imperio Romano. En el Imperio Romano fue claro, y de ahí viene la frase de pan y circo. El Imperio Romano aseguraba durante un tiempo darle 2 panes diarios a los ciudadanos de Roma y tenerles el circo, el Coliseo, con eventos permanentes. O sea, el baile de la época no faltaba, ni el grupo Nietzsche, porque con el estómago lleno y el cerebro pensando en otra cosa, se olvidaban de la política. Se llamaba Espartaco. Sí, nosotros conocemos un Espartaco, sí. Varios.
con el estómago lleno y distraída la mente en otras cosas, no tenían cabeza para la política. Hoy también se maneja igual. Nicaragua es una de las pocas ligas, la única liga en América que está funcionando, la liga de fútbol, no sé si ya se acabó, eh, con una situación política de Daniel Ortega complicada. Y hay otros torneos en Bielorrusia y en unos países de África, en un país de África y otro de Asia, donde hay fútbol y curiosamente la situación política también es complicada. Mauricio mencionaba lo del Palacio de Justicia. La ministra de Comunicaciones de la época mandó a transmitir un partido de Millonarios y prohibió la transmisión en vivo que estaban haciendo algunos noticieros de la toma del Palacio. O sea, circo. Esa virtualidad no acabará con el circo, Javier. El circo es importante en la política. Pues yo quisiera confirmar lo que está diciendo Mauricio. Realmente el deporte, históricamente hablando, en el proceder de la política, ha sido una cortina de humo constante. Entonces, uno construye esas cortinas de humo para evitar la tensión de la ciudadanía en ciertos procesos o en ciertos malestares que existen con la manera como están llevando la política o la dirección del Estado los mandatarios. Y eso no es solamente en Colombia, es en cada rincón del mundo. Cuando van a hacer una guerra, tú distraes la atención para que la gente se olvide un poquitico del concepto del nacimiento de la guerra, tengas tiempo para ajustar las cargas y ahí sí nuevamente, ganando ese tiempo, volver otra vez a la realidad del país. Igual pasa en las tiranías. Las tiranías buscan constantemente construir ídolos deportistas. ¿Por qué? Porque los ídolos deportistas construyen esa visión, ese paradigma de que somos una sociedad mejor y sus individuos son mejores, y si sus individuos son mejores, tenemos una capacidad de demostrarlo a través del deporte. Pues concentran la atención del público en el deporte para olvidarse del tirano. Y esa es una constante en toda la historia de la humanidad. Ahora, ¿yo qué creo, Jaime? Que lo que va viéndose en el camino es la tendencia a los cambios muy contundentes, muy profundos en cuanto a la relación entre los ciudadanos, a la manera como nos integramos, producto de la inmersión 30 en la industrialización y ahora en el conocimiento y en las telecomunicaciones. Entonces yo veo una sociedad inmersa en las telecomunicaciones, inmersa en el conocimiento, inmersa en la virtualidad. Y bajo esas condiciones yo no veo sobreviviendo mucho tiempo todo el proceso antiguo del contacto físico, del impacto físico, de los golpes. Estas cosas no las veo sobreviviendo. Tal vez en eventos de uno a uno, de esos eventos de boxeo nuevos que están como en furor, pero todo ese tema de los grandes equipos infligiéndose dolor y golpes y todo lo demás, no lo veo. Veo mucho más una ciudadanía o una sociedad yéndose a la virtualidad y ahí en esa virtualidad construyendo héroes, pero no en cabeza de otros, Jaime, sino en cabeza propia. Entonces yo me convierto en el héroe que quisiera ver, con el que sueño todos los días, con el que crecí pensando que podía ser. El héroe como Messi, que puede hacer una gambeta, que puede voltearse, que puede caer. Esa condición de ser héroe satisface plenamente mi ego y finalmente se convierte como un anillo que le llega perfectamente al dedo de mis necesidades y de mis aspiraciones.